Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar, a platicar acerca de lo último que ha pasado en el boxeo. La verdad es que he estado un poco ausente, les pido una disculpa, o un muchito ausente, les pido una disculpa. No sé hasta cuándo realmente voy a poder seguir haciendo este tipo de lives y todo eso. Sí se me está complicando ahorita un poquito, pero es cuestión de tiempo nada más. Saludos, Kevin. Eh, pero bueno, vamos a platicar acerca de noticias de boxeo en general, lo que ustedes quieran platicar sin problema. Pero quiero comenzar con, con las peleas de ayer. Voy a leer, Octavio, voy a leer todos sus comentarios, leer sus preguntas. Todo lo voy a leer. Pero no quería dejar pasar la función de donde peleó Richard Torres contra el italiano y donde peleó Lindolfo Delgado contra Elvis Rodríguez. La pelea de Lindolfo contra Elvis fue una pelea muy buena, fue una pelea pareja, la verdad, fue una pelea bien equilibrada. Creo que ganó Lindolfo por lo mínimo. Esa pelea sin problema pudo haber sido un empate o inclusive también una victoria muy cerrada para Elvis. Es ese tipo de peleas. Y esas peleas normalmente, como están en la línea del empate, si lo quieren ver así, siempre va a haber comentarios pues a favor y en contra, ¿no? Pero creo sinceramente que Elvis Rodríguez sigue ahí, sigue estando en la palestra y yo creo definitivamente que le deberían de dar nuevamente una oportunidad en una pelea de alto perfil, que es lo importante, y sobre todo para que él pueda testear su nivel, porque esta derrota contra Lindolfo fue una decisión mayoritaria. O sea, ahí te das cuenta de que sigue estando en muy buen nivel. Entonces, eso le puede ayudar bastante eh, para su carrera y es un muchacho muy talentoso. Estaba leyendo en redes sociales que la fanaticada dominicana está muy enojada por esa decisión. Los entiendo, sin embargo, como les digo, esto es cuestión de apreciación. Y cuando son peleas tan cerradas, son peleas tan cerradas como esa, en cuestión de puntuación, suelen haber este tipo de situaciones. Ahora, también les quiero comentar algo. En la pelea de Richard Torres contra el italiano, qué pelea tan más fea, tan más fea, tan más fea. Quien tenga oportunidad de ver esa pelea, por favor, deséchela. Fue una pelea muy fea, la verdad. Por el italiano, por la falta de condición de Richard Torres, la verdad que yo pensé que era como era el voto de confianza que le estaba dando Top Rank a Richard Torres de Coy. Te vamos a poner el evento estelar, lo que sea. Va a ser tu velada y no llegar al 100% preparado, la verdad. Y a ver, y sin demeritar el trabajo del italiano, pero no estaba al nivel de Richard Torres. Y Richard Torres lució espantoso, es la verdad. Lució muy mal. Yo creo, no voy a decir que es un retroceso, la verdad es de que no, pero tampoco es un avance. Yo pienso que sigue igual. Fue una pelea muy atropellada. Eso sí, también vi mucha inclinación hasta cierto punto por Richard Torres de parte de Tom Taylor. Es un excelente referee, es una excelente persona. Pero sí, yo veía que sí es cierto. Yo creo que del 100% de los clinch que había, o de los abrazos, o de los nudos que hacían, les pudiera decir, yo creo que el 80% eran del italiano. Pero el otro 20% eran de Richard Torres y a él nunca le decía nada. Y él también amarraba. Porque a él le faltó condición física en esa pelea. Entonces, como les digo, fue una pelea mala. Ese tipo de peleas, y yo se lo digo como juez, ese tipo de peleas son las más tediosas para calificar y las más tediosas para trabajar para un referee. ¿Por qué? Porque no es que haya mucha acción, son puros amarres, clinch, golpes muy en corto, golpes
fuera de órbita, fuera de lo que normalmente son. Entonces se vuelve una pelea muy ríspida, muy tediosa, muy, pues no voy a decir estresante, pero sí muy aburrida para algunos, tediosa para otros e incipiente para otras personas. Ahora sí, voy a empezar a leer sus comentarios. Dice Octavio, ¿crees que Shakur llegue a ser el número 1 pound for pound? Para mí sí, su talento es descomunal. Es un peleador muy talentoso. Es un peleador muy talentoso, pero tiene que hacer cambios. Tiene que hacer cambios técnicos porque eso mismo en algún momento, y ya lo he dicho varias veces, eso mismo le pasó a Juan Manuel Márquez. Los mismos directivos de televisión le dijeron, tienes que cambiar, tienes que cambiar tu estilo. O sea, eres buen peleador, pero tu estilo no vende. Fue cuando cambió y se hizo contragolpeador. Y eso le funcionó bastante. Entonces yo creo que Shakur debe de cambiar su estilo. Está todavía en óptimas condiciones para cambiarlo. Pero si puede llegar a ser el pound for pound, para mí sí tiene las habilidades, pero tiene que cambiar un montón de cosas. O sea, todavía no, pero es un gran peleador. Dice César, no porque no pelea, nada más corre. Dice, a ver, antes de que se me vaya esto. Sigo leyendo sus comentarios. Beatbox dice, bro, ¿cómo estás? Saludos, muy bien. ¿Tú cómo estás? Dice Kevin, ¿Richard Torres lució espantoso y llegó en mala condición? ¿O simplemente es su nivel actual? Yo creo que las dos. Las dos. Sí lució espantoso, pero sí es su nivel. O sea, sigue siendo su... Ahí demostró, por ejemplo, el hecho de no ponerle esa seriedad al entrenamiento. Digo, uno puede especular muchas cosas. La realidad ellos solamente lo saben. Pero estás en el main event, tienes que lucir bien. O sea, tienes que lucir bien. Y él no lució bien. Y aparte, la verdad es de que su rival lo hizo deslucir mucho. Lo hizo deslucir muchísimo. Y eso fue lo que también lo terminó cansando más rápido. Pero tienes que estar preparado para ese tipo de escenarios. Porque si te están poniendo ahí y si te están dando la confianza de estelarizar ese tipo de veladas, es por algo. Y si no lo sabes resolver, como yo creo que no lo pudo resolver, ahí es donde está el detalle. Porque algunos dirán, no, pero pues es que hizo sus 10 rounds y ganó la pelea. No todo es ganar. O sea, no todo es ganar las peleas. O sea, hay que ver cómo las ganas. A ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Obviamente voy a extrapolar todo, pero... Por ejemplo, el Pitbull, cuando peleó contra Yerbonta, perdió. Pero ganó más. Ganó más de lo que pudo haber perdido, por así decirlo. O sea, él perdiendo ganó muchísimo. Se hizo muy famoso y se hizo hasta un ídolo nacional. Vuelvo y le repito, son las formas. Dice Kevin Klein, del Camarón se pueda, ¿qué puedes opinar con su actuación para reivindicarse? Es otro, pero él es muy buen peleador. Me gustó hasta cierto punto su actuación, pero yo lo dije desde previo a la primer pelea en Arabia Saudita. Para mí, Tevin Farmer era un peleador exageradamente incómodo. Es muy incómodo. Por eso, no sé si recuerden, pero Tevin Farmer estaba, si mal no recuerdo, con Show. Estaba con Al Haymon y después de Al Haymon creo que se fue con DAZN. Y así estuvo brincando en varios y de todos lados se salió. Y no porque saliera mal, simplemente es que no lo querían porque era un peleador apestoso. O sea, era un peleador que no te daba tanto show, no te aportaba como mucho a la televisión y a veces terminaba haciendo lucir mal a los peleadores. Ahí era donde se convirtió en un problema. Entonces cuando se lo pone al Camarón dije, se va a ver muy mal esa pelea. Se va a ver muy mal. Y te voy a decir algo. No siento que se haya visto mal propiamente el Camarón. Creo que todavía le falta para estar en la élite de los ligeros. Pero el crucigrama lo pudo pasar, ¿sabes? Es como cuando pasas un examen con 7. O sea, lo pasé, digo, pues a lo mejor no fue un 6, pero fue un 7, un 7.5, ¿no? Entonces yo así es como veo al Camarón Cepeda. No lo veo ni de pedo ganándole a Shakur, a
Yo creo que ni al Vaquero Navarrete le gana, incluso siendo más grande que el Vaquero Navarrete. Yo inclusive te diría que el Vaquero lo noquea, o sea, a lo mejor con golpes abajo. Puede ser. Eh, Quizás una pelea entre el Camarón y entre el Pitbull bajando, o sea, regresando a ligero, esa sería una muy buena pelea. Seguiría yo dando favorito al Pitbull, pero pudiera ser. ¿Sabes también contra quién pudiera pelear en ligero? Porque también está en súper ligero y no es su categoría, el Rayo Valenzuela. Ese muchacho también es peso ligero. Y el Camarón contra el Rayo sería una muy buena pelea. Para mí se me hace que son peleadores más o menos del mismo nivel. Dice Televisa Laredo. Saludos, amigo, desde Laredo, Texas. Saludos, mi estimado Televisa. Gusto en saludarte. Gracias por estar aquí. Dice Televisa que ya va a poder vender en San Diego. Sigo leyendo sus comentarios. Oigan, denle like a esto, ¿no? Porfa y compártanlo, no sean gachos. Acuérdense, yo no les pido dinero, ni, ay, gracias por su donación, ni madres. Nomás denle like y compártanlo, es todo lo que les pido. Y aquí estamos platicando a gusto. ¿Y por qué les digo que lo compartan? Porque así como ustedes llegaron aquí y sin saber quién chingados era, para que lleguen más personas. 2, 3, que lleguen más. Y que puedan platicar a gusto de boxeo con nosotros. Eso siempre va a estar interesante. Y en lo particular, a mí me agrada un montón porque dices, bueno, estoy platicando a lo mejor con extraños, si lo quieren ver así. Pero estamos todos aprendiendo. Y ya después no somos tan extraños. Digo, ahí está el caso de Kevin, que siempre anda por acá. Y te agradezco mucho. Dice Camarón versus Muratalla es el match. Los dos batallaron con Farmer. Yo creo... Esa pelea sería muy buena, ¿eh? Esa pelea sería muy buena. Pero ahí yo siento que son de las veces así como que son peleas tan parejas que fíjate lo que te voy a decir. Y eso yo no recuerdo haberlo escuchado en televisión. Pero ese tipo de peleas las define. Fíjatelo. Y tómenlo como con un grano de sal lo que les voy a decir. Esa pelea las define. Depende de qué promotor haga la pelea. O sea, sí, y no es que uno se vaya a vender con el otro o el otro vaya a comprar a los jueces, no. Sino que las circunstancias. Fíjense, eso yo creo que serían de las pocas entrevistas o pláticas que yo estaría dispuesto a hacer aquí en el canal. Porque ya ven que varias veces me han preguntado sobre, oye, ¿por qué no tienes invitados? Cuando antes medio se hacía y todo. Porque quiero como quitarle esa monotonía al programa. Pero eso sí me gustaría platicárselos. De cómo es exageradamente distinto cuando un peleador pelea aquí en México y de repente, puta, pues te salió una pelea en Japón. Y van y normalmente pierden. Digo, suena gacho, pero normalmente pierden. E influyen un montón de cosas. No solamente el peleador que tienes enfrente. Influyen un montón de cosas. Dice Teresa Laredo, ¿crees que pelea Bivol pelee contra Benavides o se canceló? Todavía no hay nada seguro. Dice Kevin Klein, si no es con los jueces, entonces ¿qué influye favoritismo de la promotora? Yo no estoy diciendo que haya favoritismo en la promotora. Hay un montón de factores externos que te pueden predisponer un poco el rendimiento de un peleador al momento de subirse a la pelea. Hay un montón de cosas. Y como te digo, me gustaría traer a alguien para que también se los platicara ya de su viva experiencia. Pero también esto, a mí me gustaría, es que, digo, ya ves que de repente como que hay varias cosas que siempre me las guardo, porque a mí me gustaría que comentárselas, pero que fueran muchos más personas, porque esas muchas más personas eventualmente lo van a dispersar a personas que también están en el medio y esas personas no me van a dejar mentir. Entonces me gustaría tener un poquito más de eco en esto y ahora sí empezar a hablarles chingo de verdades.
chingo de cositas que les van a gustar. Pero pues es tiempo al tiempo, ¿no? ¿Cómo ves a Marilyn Vadillo contra Fundora? Se me hace que le falta mucho, mucho. Yo sigo viendo como favorita a Fundora, a Gabriela Fundora. Mira, hay veces también que en el boxeo femenil, pues la realidad es de que no hay tantas exponentes o no hay tantos exponentes. Y por eso hay veces que las peleas son como muy disparejas. O una sale muy favorita y otra a veces ni la conocen. Y pasa mucho, pasa mucho. De hecho, está esta muchacha Neri Plata. Una muchacha que a mí me tocaba verla pelear varias veces aquí. Creo que hasta yo fui su juez en algunas ocasiones. En México. Y de repente creo que fue para Inglaterra, otro país, y ganó un campeonato. O sea, y te da gusto. Pero son peleadores que dices, bueno, ok, ganó 2, 3 y ahora le vas. También es por eso que en la rama femenil las oportunidades de campeonato del mundo llegan más rápido. O son sí, son más rápidas de llegar. Dice Benito, ¿crees que algún día cambie el papel y un boxeador se meta al octágono? ¿Cuál sería el resultado? Ya hubo. Ve lo que le pasó a James Toney. James Toney hizo uno de los mayores ridículos en el deporte de contacto, siendo para mí, y esto ya lo he dicho antes, y quien haya visto los videos desde hace tiempo no me va a dejar mentir, para mí, uno de los top 10 peleadores más infravalorados de la historia ha sido James Toney. Y es uno de los peleadores más completos que han existido. Hagan de cuenta como un tipo Terence Crawford. Para mí mejor que un Terence Crawford. Peleador que te dominaba ambas guardias. Peleador que fue desde peso medio hasta peso completo. No, una chulada de peleador. Una chulada de peleador. Y a él se le ocurre ya en el ocaso de su carrera, ya hasta el final. Voy a ir a la UFC a pelear contra Randy Couture. Pelea contra Randy Couture y solamente hizo el ridículo. Nada más. ¿Podrá noquear, dice Kevin, podrá noquear el Puma a Yoka en esta revancha? ¿O se vuelven a ir a decisión? Yo pienso que se van a volver a ir a decisión. Siempre siento que el Puma, para serte bien honesto, bien honesto, sigue sin terminarme de convencer por completo de que está en los grandes niveles, más allá de un campeonato del mundo. Pero creo que Yoka se va a llevar la revancha. Va a seguir siendo por decisión. Es un peleador muy duro. Es un peleador con mucho aguante, mucha resistencia. Pero creo que Yoka está en un mejor momento. Kevin dice, Gallo Estrada irá a regresar. ¿No ha sabido algo? Yo tengo entendido que no regresa en un buen rato. Él ahorita anda ocupado en otras cosas en Sonora. Y posiblemente no regrese en un rato más. Jay Hearn, saludos hermano. Gusto en saludarte, ya tenía rato que no te leía por acá. Dice Jay Hearn, maestro, ¿cómo le va? Hermano, muchas gracias por estar aquí, todo en orden por acá. Había estado yo muy ausente con ustedes. Pero aquí andamos, gracias por conectarte. Aquí te vamos a leer. Y vamos a estar al pendiente de todo. Dice, la de Teófimo versus Barbosa se me hace 50-50. ¿Cómo ves esa? Qué buena pelea va a ser, Qué buena pelea va a ser esa. Yo creo, mira, ese fin de semana, 3 días seguidos, hay 3 funciones. Bueno, en 2 días y medio, si lo quieren ver así, ¿no? Yo creo que esa pelea
es la pelea más, es la pelea más nivelada, Es la pelea más nivelada que hay. Y está interesante eso. Está bastante interesante. Mira, yo te soy bien honesto. Yo sigo pensando que Teófimo, más allá de que a veces da unas de cal por otras de arena, es un peleador muy inteligente. Muy, muy inteligente. Pero también a veces pienso que es frágil emocionalmente. Y eso le afecta. Eso le termina afectando en sus peleas. Pero Teófimo genuinamente es un muy buen peleador. Y de hecho es un muchacho que aprendió a boxear en YouTube. Pero es un muy buen boxeador. Tiene cualidades naturales. O sea, y eso la gente lo debe de entender. Hay personas que son buenas de manera natural. Que a veces son unos huevonazos para entrenar o que no entrenan, pero son buenos. Y ahí está el caso del Pantera Neri. Digo, sin rasparme a mi tocayo, ¿no? Pero sí. Me acuerdo también de otro muchacho que se apellidaba Martínez en Tijuana, que era buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y a mí me decía su entrenador, güey, ni entrena, güey. O sea, la semana de la pelea nada más vino, cortó peso, peleó y ganó súper bien. Y le ganó un muchacho así súper dedicado y todo. Y dices, no manches, fue campeón estatal, nacional, algo así. Y después simplemente se enfadó del boxeo y se fue. Entonces, así pasan mucho. Así pasan mucho. Dice Jay Hearn, me da gusto verlo. Dice, ¿cómo pudo ver al Lindolfo? Se ve mega inseguro, ¿no? Yo siento que Lindolfo todavía... Y se lo comentaba a alguien que era su prueba de fuego. Yo creo que la pasó, pero yo creo que él sí pasó el examen con 6, ¿sabes? O sea, con 6 que dices, puta, o sea, lo pasaste, pero con qué sabor, ¿no? Mira, no te diría que... O sea, sí me gustaría obviamente ver una revancha, pero no le hallo yo tanto sentido para ninguno de los dos. Por ejemplo, si yo fuese Elvis Rodríguez o el manejador de Elvis Rodríguez, o sea, yo ya sé que esta prueba la puedo pasar. Obviamente busco la revancha, pero yo sé que no me la van a dar. Si no me la dan, busco a un peleador de un poco más de alto perfil que Lindolfo y busco ganarle. No pierdes nada, al contrario. Si le llegas a ganar a un peleador mejor que Lindolfo, pues ya recuperas algo de lo que perdiste. En el caso de Lindolfo, pues tienes que seguir hacia arriba. Tiene que seguir hacia arriba y es un peleador. Sí se le ve un par de inseguridades, porque aparte, acuérdense, ya es un peleador de 30 años. Y todavía se ve que le hace falta algo para el campeonato del mundo. Entonces, o sea, 10 años más en el boxeo para Lindolfo, lo dudo. De Prime, pon tú que le queden, que 5 años. Y en un año vaya a pelear por un campeonato del mundo y a ver si lo gana. O sea, son un montón de detalles. Kevin dice, ¿no crees que están subestimando mucho a José Carlos Ramírez? Es favorito 13-1 Haney. Mira, José Carlos Ramírez, yo creo que sí es un muy buen peleador. Pero su estilo actualmente creo que se le va a adaptar muy bien a Devin Haney como para conllevarlo. Yo sé y yo entiendo que la imagen de Devin Haney está por los suelos, etcétera y todo, pero es un muchacho muy talentoso. Ya se los había dicho, que yo fui juez en varias peleas de él, inclusive en su debut profesional. Es un peleador, es un muchacho muy talentoso, muy, muy talentoso. Entonces yo creo que sí van a hacer una buena pelea, pero va a terminar ganando Devin Haney. Eso es una realidad. A ver, no estoy diciendo que lo vayan a palear o que incluso que Devin Haney lo vaya a noquear. No estoy diciendo eso. Pero yo creo que Devin sí es mejor en calidad que José Carlos. Sin tema. Pero sí, o sea, los momios están disparados, están muy disparados. Pero acuérdate que conforme vaya pasando el tiempo se van a ir ajustando. Dice, ¿cómo ves a Torres? Dice Televisa, ¿cómo ves a Torres el peso completo que peleó ayer? ¿Tiene futuro en el boxeo? Sí tiene futuro, pero le hace falta.
Este sábado vimos a dos prospectos, o sea, que ya están apuntando, o los tienen a la flecha apuntando hacia un campeonato del mundo, como lo es Lindolfo y como lo es Richard Torres. Lindolfo, como te digo, él pasó una prueba, fíjate, la prueba de él fue una prueba durísima y se sabía que iba a ser una pelea dura y la pasó con 6. Es como que, puta, güey, pasaste un super examen con 6. Y en el caso de Richard Torres, pasó un examencito así como, o sea, un examencito pedorrón que tuvo que haberlo, primero lo tuvo que haber exentado o tuvo que haber salido perfecto con 10 y lo terminó pasando con 7. ¿Sabes? Ese es, te puedo decir que mi lectura. Richard Torres creo que si bien estuvo a nada de dar un paso hacia atrás, no lo da, pero tampoco da un paso hacia enfrente. O sea, para mí queda donde mismo. Queda donde mismo. Y y si tú me dijeras, tienes que elegir un paso hacia adelante o un paso hacia atrás, no, pues yo te diría, dio un paso hacia atrás. ¿Por qué? Por la falta de entrenamiento, la falta de condición, la falta de contundencia propiamente y sobre todo del timing. Cuando ya estás en esas alturas tienes que tener mucho autocontrol y timing. ¿Para qué? Para ir conllevando a tu rival y no desesperarte y hacer una pelea tan fea, porque fue una pelea malísima. Dice Kevin Klein, la de Chris Eubank contra Conor Benn es un tirazo el 26 de abril en el Reino Unido. ¿Cómo ves esa pelea? Yo creo que va a ser una buena pelea, va a ser una pelea más de animosidad propiamente que de nivel. O sea, Chris Eubank es un peleador desde hace muchos años, peso supermedio. Y Conor Benn es un peso welter. Un peso welter subido a menos, van a pelear en supermedio o en medio, algo así. Físicamente sí tiene ventajas Eubank, eso no tengan duda. Pero técnicamente creo que es superior Conor Benn. Va a ser una buena pelea. Si me lo preguntas así de un momento a otro, yo te diría que Conor gana por decisión o nocaut técnico al final de la pelea. Jay Hearn dice, yo siento que Lindolfo podría asimilar mejor el castigo y él pudo haber lastimado más al dominicano. ¿Tú crees? Yo voy un poco, o sea, sí entiendo y voy a tu punto, pero creo que Elvis, más allá de amilanarse, creo que se creció y eso le ayudó a ir cerrando la brecha en la pelea. Y eso le ayuda a él, pues. Eso le ayuda a él y le perjudica a Lindolfo en su imagen. Pero esa resistencia que tiene Elvis, la verdad, mi respeto, porque acuérdate que estuvo 2 veces a punto de tirar a Lindolfo en la pelea. En una ocasión le pudieron haber dado una cuenta de protección, porque se agarró de las cuerdas. Quizás si hubiese sido esa pelea en Nueva York o hubiese sido en Inglaterra, le hubieran contado. Y ahí hubiera perdido la pelea. O lo hubieran empatado. Jay Hearn dice, pero se ve que no se tiene tanta confianza para entrar. Es que también tienes que ver algo. O sea, quizás a él ya lo tocaron en el sparring. Son un montón de factores que no se ven en la televisión. Pero quizás te tocaron en el sparring o te tiraron, etcétera. Entonces ya no entras con la misma confianza. ¿Por qué? Porque ya vas a estar sin careta, los guantes más chicos. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Luego les cuento la historia de un peleador que tenía, le estaban sacando una muela del juicio y le estaba doliendo un montón y le llegó la oportunidad para pelear por un campeonato del mundo. Lo ganó y tenía un dolor enorme y ya después le sacaron la muela del juicio y no pudo pelear hasta dentro de un rato. Esa historia está muy padre.
Pero tengo que pedir permiso para contarla porque recuerdo que me habían dicho que no, que era top secret supuestamente. Kevin Klein dice, ¿crees que Ryan García noquea a Rolly? Algo me dice que se van a la distancia. Mira, esa pelea muy probablemente llegue a la distancia, pero por la cuestión de los estilos de los dos, muy probablemente vaya a haber un knockout o un knockout técnico quizás en la tercera parte de la pelea. ¿Por qué? Porque ahí los dos, la estrategia es muy diferente, porque cuando son dos peleadores finos, te voy a poner un ejemplo, el Gallo Estrada con el Chocolate. O sea, ellos van marcando una pauta y es como un baile, ¿no? Y todo se ve bonito, todo se ve perfecto y todo se ve hasta sincronizado. En el caso de Ryan y de Rolly son pegadores que muy probablemente vayan a aprovechar y capitalizar el error del rival. O sea, y es por eso que en cuanto alguien comete el error, porque los dos cometen un chingo de errores, entonces el primero que cometa un error, ya al final, donde ya no aguantes tantos golpes, posiblemente vas al piso. Ese tipo de peleas, a mí esa lectura me da de que posiblemente un TKO en la tercera parte de la pelea. Jay Hearn dice, sí, la neta sí, cuando te tocan entrando da mucha desconfianza y eso ya no se quita. Sí, igual con el tiempo sí se les va, pero es muy complicado. Dice Iván, Lindolfo tardó mucho en soltar los upper. En peleas pasadas era uno de sus sellos. Acuérdense también que pudo haber pasado de que hay veces que los peleadores entran con lesiones frescas, por así decirlo, a las peleas. Y dices, güey, pues es que ya tengo el compromiso de la pelea y todo. Y está 2 semanas y me acabo de lastimar la muñeca, puta. O me troné un nudillo o 2 nudillos. Bueno, pues a darle, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿eh? Pasa muchísimo, 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 muchísimo. De hecho, es extraño que un boxeador de alto nivel, vamos a decirlo de alto nivel, entre sin ningún tipo de lesiones, por mínima que sea, pero que entre sin lesión alguna a una pelea es muy raro. No te voy a decir que es imposible, porque sí es, o sea, sí es posible. Pero es muy extraño, porque siempre hay eso, que, ay, güey, me troné, me di un tirón en la muñeca, o al hacer un paso lateral estaba la lona del ring del sparring mal puesta y se torció el tobillo. Pasan siempre cosas, por eso les digo, no siempre están al 100%. Dice Iván, sabe administrarse, puede remontar al final de la pelea en los rounds de campeonato, y aparte vendrá algo nuevo porque está entrenando en México. Bueno, Lindolfo, si seguimos hablando de Lindolfo, él entrena en Oxnard con Robert García. Es un muchacho exolímpico. Ah, ok, de Rolly. Ok, no sé la verdad es que no sé con quién está entrenando. No sé con quién está entrenando. A ver. Ok, dice, Ryan encuentra el gancho de izquierda pronto, Rolly se va temprano. Pero si Rolly sabe administrarse, puede remontar al final de la pelea en los rounds de campeonato. Mira, no creo que influya el hecho de estar entrenando, o sea, en territorio mexicano. Eso sí, si te vas a Lotomí, créeme que sí. Pero lo que tengo entendido es de que, por ejemplo, Rolly Romero por muchos años estuvo entrenando en Las Vegas, en el gimnasio de Floyd Mayweather. Y lo que a mí me decían personas de ahí del gimnasio, porque eso te lo digo porque a mí me lo dijeron tal cual, de que era un muchacho que estaba muy golpeado, que se la pasaba haciendo sparring y que era de los morrillos de esos, como las estrellas de los sparrings, ¿no? Siempre y eso es algo que yo siempre lo platico
con gente así en privado, siempre digo, siempre hay un rey del gimnasio. Siempre hay un campeón de gimnasio, un cabrón que les mete las manos a todos y la fregada. Ya al momento de pelear, ya no brilla tanto. Y yo creo que a Rolly le pasa eso. Yo creo que a Rolly le pasa eso. Ya no brilla tanto en las peleas. Y creo que le puede pasar con Ryan. Angelo Leo defiende su campeonato contra Kameda. Él peleó contra Rey Vargas. ¿Cómo ves esa? Qué buen tiro va a ser ese. Qué buen tiro. Para mí, Angelo Leo es un peleadorazo, güey. Un peleadorazo. Un muchachito que nadie pela de allá de Nuevo México. Y que varias veces ha hecho peleas del año. Ya una vez tuvo el knockout del año. Es más, se los voy a recomendar. Cuando Angelo Leo pelea contra Stephen Fulton, si tienen oportunidad de ver esa pelea, no mames, vayan y veanla. Una chulada de pelea. Una chulada de pelea. Rolly Romero es puro hablar y ya no tiene nada que hacer en el boxeo. No, digo, todavía puede pelear y se pueden tronar algunos cartuchos, ¿no? Pero no sé si realmente le va a alcanzar en algún momento para volver a conquistar un campeonato. No, esa ya es en welter, ¿no? No, en welter, ¿qué le puedes hacer a un Jaron Ennis? Nada, absolutamente nada. O sea, no. Sigo leyendo sus comentarios. Siu ganó ayer, sí. Si mal no recuerdo, ganó en el cuarto round. Y retó a Keith Thurman. Una pelea sin mucho sentido, la verdad. Pero sería grande en Australia. Dice Iván, iba con mucha confianza contra Tank y me lo devolvieron a la realidad al Rolly. Dice Kevin, ¿crees que el vaquero noquea a Charlie Suárez? Muy probablemente sí. Televisa Laredo dice, creo que Roach le vuelve a ganar a Yerbonta con un buen referee. Esa revancha a mí sí me gustaría verla. Porque se lo merece, o sea, es total y absolutamente meritorio. Se ganó la oportunidad. Ojalá y se la den. Vamos a darle unos 20 minutos más, porque ya llevamos como 40 minutos y me tengo que ir. Pero 20 minutos y vamos a platicar, así que saquen todos sus comentarios, preguntas, dudas y aquí lo vamos a comentar sin problema. Dice Benito, ¿cómo ves al Camarón Cepeda? ¿Empezó muy bien, bajó su nivel o la dificultad de sus oponentes? No, Tevin Farmer es lo comenté hace rato. Tevin Farmer es un peleador súper incómodo. Si yo hubiese sido el matchmaker de esa pelea desde que pelearon la primera vez, yo no lo hubiera hecho. Porque Tevin Farmer es un peleador muy incómodo. Muy incómodo. Un peleador que te hace deslucir. Y pues no. Pero pues sacó, eso sí, le va a dar un montón de experiencia. Entonces todas estas dos peleas le dan un montón de experiencia al Camarón. Y eso le sirve para poder dar esos saltos que ocupa. Dice Iván, no entiendo cómo Vaquero sigue dando a la 130. Se entiende por qué 135 perdió su confianza. Es que, mira, el Vaquero es muy delgado. Es un peleador muy delgado. Muy delgado. Y a él a veces, o sea, si le cuesta dar la 130, es por decidioso. Porque ellos no tienen nutricionista. No, o sea, hacen la dieta empírica, literal. O sea, a mí me gustaría que en algún momento le sacaran un documental o algo al Vaquero. Es un cabrón. Hagan de cuenta
que están viendo a un boxeador de los de antes, tipo Lupe Pintor, o sea, de aquellos tiempos. Es un peleador de que, pues me como una hamburguesa y al rato mejor, y no como un día y medio, una cosa así, porque ya no me comí la hamburguesa. O sea, no tiene nutriólogo, o sea, hay un montón de cosas que no tiene. Y se avienta todo de manera old school. Ahorita, para que ahorita seas así, pues creo que estás en desventaja. Pero a él le funciona. Y es un peleador que ha disputado 4 títulos del mundo. Ha ganado 3. Pero para mí es un salón de la fama el cabrón. La de Rocky Hernández contra Maxayo, ¿cómo la ves? Está por concretarse al parecer. Sí, todavía no se cierra. Pero es una pelea que posiblemente se dé. Qué buen tiro, Qué buen tiro. Te voy a ser bien honesto. Yo veo una pelea competitiva, pero a Maxayo como favorito. Dice, invitas, I love 664 oficial. Si eres Quique, saludos hermano. Gusto en saludarte. Iván dice, pero madres, qué esfuerzos para dar el peso. Sí, o sea, créeme que sí, pero es un cabrón el vaquero, la neta. Mis respetos para él, para sus familiares que están ahí con él. O sea, para Pedro, para todo, una chulada de gente. Tevin Farmer sí era oponente bueno, y más porque si él viene es Shakur, ya traerá algo de conocimiento contra ese estilo. Mira, es que sí, yo sí veo muy diferente el estilo de Shakur con el estilo de Tevin. Porque Shakur lo que es defensivo, cauteloso. En el caso de Tevin Farmer se te vuelve como un peleador incómodo. O sea, le pegas pero no le pegas, le ganas pero no le ganas. A Shakur no le vas a ganar, porque no lo vas a encontrar. A Tevin sí lo encuentras, pero te hace la pelea ríspida, te hace una pelea difícil. Eso es a lo que me refiero. Dice Iván, pero también rehidrata un chingo el vaquero. Se veía enorme contra Valdés. Sí. Y es que también Valdés es chiquito para su peso. ¿Conociste a Vaquero antes de ser campeón cuando llegó a Tijuana? ¿Cómo era? Sí, sí lo conocí. Igual que ahorita, Igual que ahorita. Sí, digo, pues ahorita a lo mejor por ya las mieles del éxito y todo. Pero no ha cambiado mucho, La neta no ha cambiado mucho. O sea, siempre que nos vemos, ¿qué onda, mi chingón? ¿Cómo estás? Y la chingada. Como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Yo a él lo conocí en un evento amateur en Tijuana, antes de que peleara contra Doc Boy la primera vez. Normal, tranquilo. Ahí sentadito, nadie lo pelaba. Y ahí estuvimos platicando y por ahí hay una foto de ese día. Pero sí, la verdad es de que no ha cambiado. La verdad, yo siento que no ha cambiado mucho. Junto con su esquina lo sigo viendo y nos vemos después de mucho tiempo. Y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la fregada. Y con muchísimo gusto nos saludamos. Y a mí me da gusto que él siga así. Como te digo, obviamente el dinero de alguna u otra manera te cambia, ¿no? Pero a mí no me ha tocado ver que él haga un desplante de arrogancia hacia alguien. La neta no. Si lo ha hecho, bueno, qué mala onda, pero yo no lo he visto. No me consta. Dice Iván, ¿crees que Naoya se lleve un susto en Las Vegas? ¿Y cómo ves el tiro de Teófimo contra Barbosa? Ay, amigo, llegaste tarde, ¿verdad? ¿Crees que Naoya se lleve un susto en Las Vegas? No. No creo que se lleve un susto. A lo mejor se va a llevar un susto cuando le quiten el 30% de su bolsa. Pero no se va a llevar un susto. Y Barbosa contra Teófimo va a ser una pelea de ese fin de semana. Yo creo que va a ser la pelea de nivel más equilibrada. Va a ser un tirote, pero sigo viendo ligeramente
favorito a Teófimo. Kevin Klein dice, ¿sí le veías madera o no te gustaba su boxeo? Mira, su boxeo siempre ha sido poco ortodoxo, vamos a decirlo así. Pero, y eso no me canso de decirlo. No me canso de decirlo. A mí me tocaba verlo en el gimnasio. Y era de los pocos peleadores que te noqueaba los sparrings. O sea, de los pocos peleadores que te hacía garras a los sparrings y sparrings más grandes que él. O sea, él empezó, no sé si en gallo, en super gallo. O sea, cuando yo lo conocí era super gallo, algo así. O sea, todavía ni siquiera era super pluma. Y él peleaba, o sea, lo ponían a hacer sparring contra ligeros, super ligeros. Y esta anécdota nunca se me va a olvidar. Nunca les voy a decir obviamente el nombre, ¿no? Pero a mí me tocó que él bajara en el gimnasio a un campeón. A un muchacho que fue campeón. Entonces, y no es Munguía. No, nunca hicieron sparring ellos. Está muy demasiado grande, Jaime. O sea, no mames. No, pero, o sea, a un peleador que en su momento llegó a ser campeón en la fregada, él lo bajó. Él lo bajó y hasta lo estaba retirando. Imagínense. No. Pinche vaquero, la neta, mis respetos. La verdad, mis respetos. Entonces, sí se le veía madera. Digo, al principio no me tocó ver eso, lo de este muchacho que les digo, que era campeón. Pero sí me tocaba ver que lastimara a los sparrings. Y dijeras tú, este güey se está pasando de lanza, se está aventando como tipo como el pitbull, o sea, como no, sencillito, sí les tiraba fuerte, pero a la madre, ¿cómo les? Simplemente lo trae. O sea, simplemente lo trae. Sí, cierto, a lo mejor no va a ser el peleador del estilo más vistoso, lo que tú quieras, pero sigue siendo un estilo muy útil. O sea, y yo, créanme que cuando pasó la pelea contra el Berinchi, creo que se llama, el ucraniano contra el que perdió, yo lo dije siempre, después de la pelea, antes de o sea, ya que pasó la pelea y hasta el día de hoy yo se los dijera, si Berinchi hubiera tenido el campeonato ahorita y vuelven a pelear, yo creo que el vaquero le gana. No, que es que ya es mucho, es peso ligero, la chingada. Ese cabrón le va a ganar, entiéndanlo. Yo entiendo que este güey pues no va a poner pretextos como Munguía. Munguía cuando perdió contra Suras, ¿cuándo lo escucharon ustedes que pusieron un pinche pretexto de que, ay, no, ni madres? O sea, la va a sonar más si ustedes quieren, pero se la tragó y aguantó vara y como todo un pinche caballero, igual el vaquero, como todo un pinche caballero, vámonos. Me ganaron sobres. Pero los que estamos alrededor de eso dices, güey, obviamente si lo pones lo va a hacer cagada. Perdón, yo así lo veo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es lo que es. Y se lo sigo diciendo. Y hace unos días se lo estaba comentando a un amigo muy cercano de Jaime también. Que yo le decía, güey, o sea, Jaime, en esta particular pelea contra Suraz, la revancha, así entrene con su papá, entrene con Eddie, entrene con Freddy Roach, entrene con Abel Sánchez, entrene con quien caiga. Es más, aunque se vaya a hacer sparring allá a la Revolución, Jaime lo va a hacer trizas, güey. Yo siento que lo va a hacer trizas. Sí, es cierto. A lo mejor en un principio puede entrar con un poquito de desconfianza y todo, pero lo va a hacer cagada. Eso, fíjense que una de las cosas que sí me molesta un poco de los... Bueno, si no se los voy a decir porque... No se los voy a decir. Porque ya es interno entre sus amigos y él. Pero bueno, lo va a hacer trizas. Eso ténganlo por seguro. Ya me andaba yendo, ¿verdad? Dice... A ver, sigo leyendo. Ay, a la madre se me... A ver, denme un segundito, ¿eh? A ver, esperen. La más 50-50 de todas las que vienen en el primer nivel. Sí, la de Teófimo contra Barbosa. Dice Ángel Mendívil, ¿qué te parece la escuela sinaloense en el boxeo? Muchos campeones tienen. Una de las mejores escuelas sinaloenses están en la ciudad de Los Mochis.
con los Cochules, que les mando un enorme saludo. Y grandes personas, excelentes tipos, súper profesionales. La verdad, mis respetos para ellos. Y entre muchos otros entrenadores sinaloenses en Culiacán, algunos en Mazatlán, pero sobre todo Culiacán y Los Mochis es muchísima. Saludos también para mi amigo Pedro Mora. Es tierra de mucho boxeo y de mucho, mucho talento. Dice Kevin Klein, Venado López, ¿cómo lo ves? ¿A qué crees que aspire y sabes si se movió la 130? Creo que su pelea de regreso sí le iba a ser 130, ¿no? Es una división arriba. Pero desconozco. Hace poquito estaba viendo algo así de su regreso. La verdad, te echaría mentiras si le presté mucha atención. Dice Kevin Klein, di el nombre del campeón. No, jamás. Mire, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Porque me dice Kevin, di el nombre del campeón, de los que tiraba vaquero. Miren, en el gimnasio pasan un montón de cosas. Y ustedes, por ejemplo, podrán haber visto los videos de que Yerbonta haciendo sparring con Teófimo, que con Devin Haney, que con Ryan García con Teófimo y así. Es sparring y nada más. Es sparring y nada más también. O sea, lo que pase en el gimnasio no necesariamente es el reflejo de lo que va a pasar en una pelea profesional, porque es muy diferente. O sea, es muy diferente. Hay veces que llegas y que no tenías... Denme un segundo, a ver. Esperen, porque se me está cerrando esto. Porque tenías flojera de ir a entrenar. Y bueno, pues ya me levanté, vienes de malas, te acabaste de pelear con tu señora, lo que sea. Y llegas y no estás concentrado y te están pegando una chinga. Es lo que es. Pero no te puedes dar esos lujos de subirte. Como que bueno, pues me tengo que subir. Ya en una pelea profesional. A donde volaste, a donde te concentraste, a donde estás haciendo el... Es muy diferente. Es a lo que me quiero referir. Entonces, no quiero yo lanzar el nombre de alguien que fue porque se va a malinterpretar, ¿no? O sea, es lo que es. Pero de que el pinche vaquero era cabrón en el gimnasio o es cabrón en el gimnasio, eso nadie se lo quita. Dice, como para cuándo la revancha de Tank Davis, quién sabe. Yo no he leído nada al respecto. Debería de hacerse la revancha, pero viendo lo decepcionante que son en cuanto a manejar la carrera, lo veo muy complicado. 5 minutos y nos vamos, señores. ¿Crees que Bruce Carrington tenga para limpiar la 126? Yo creo que al único que no le gana es a Rafa. Esa pelea va a ser un tirote, pero un tirote. Dice, yo conozco al boxeador. ¿A poco sí? Ah, mira. Qué cosas. No, amigo, no me trates de alburear. Aquí sí se equivocan, Aquí sí se equivocan al querer alburear. Y luego... Tú eres el que infringes miedo, ¿no? Te dicen el chico temido del barrio. Mira. Ay, no. Pero bueno. Dice, ¿crees que el BAM sea el que destrone a los japoneses? ¿Cómo ves el tiro de Naoya y Nakatani? Híjole. Yo te pudiera decir que Naoya contra Nakatani, más allá de, por obvias razones, ser la pelea más importante en la historia del boxeo japonés, yo creo que sería la pelea más importante en la historia del boxeo asiático. O sea, yo te puedo decir que ni Manny Pacquiao peleó contra un contemporáneo ni contra un paisano de él que fuera una pelea tan grande como se puede dar esta pelea. O sea, imagínense si Naoya con el Pantera llenó el Tokyo Dome o casi lo llenó. O sea, imagínense qué puede hacer esta madre. Sería un
Yo creo que así se debería dar esa pelea. Pero bueno, señores y señores, voy a tener que ir, me voy a tener que retirar. Estamos cumpliendo la hora de transmisión. Les agradezco mucho. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haberse conectado un ratito conmigo. Y dice Iván, yo creo que Turki sí la hace, refiriéndose a Inoue contra Nakatani. Puede ser. El problema es que se la va a llevar para Arabia. Y siempre las peleas en Arabia pierden cierto chiste. No me van a dejar mentir y no me voy a meter más en ese tema. Pero pierden cierto chiste. Esa es la realidad. Hay una animosidad ahí que como que no. Pero bueno. Señores, ahora sí, me paso a retirar. Cuídense mucho, gracias por haber estado aquí. Mi nombre es Esteban Franco, soy juez analista de boxeo y cualquier duda, pregunta, comentario que tengan acerca sobre boxeo, con gusto, mándenlo a las redes sociales de Boxeo Analítico y ya saben que cuando tenga oportunidad, con muchísimo gusto se los voy a responder. No me puedo comprometer a un día en específico, en un horario específico, estarles grabando. He estado muy ocupado, la verdad. Pero trataré de estarles avisando por Instagram. Por si no me siguen en Instagram, síganlo. De Boxeo Analítico. Ahí les voy a estar poniendo, oigan, nos vamos a conectar, sobres. O si ustedes de repente, hey, ¿qué onda? ¿No te vas a conectar? ¿No te vas a conectar? Y si me acuerdan, órale, Simón. Muy probablemente solamente vaya a tener oportunidad. A veces los días entre semana, pero ya muy noche. Ya como a las 10, 11 de la noche. Creo que es de las pocas alternativas que tengo. Pero bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo. Saludos.